Bueno, ahora sí, mis hermanos, buenas tardes. Bueno, mis hermanas, Joanna y Norkelis, que están por aquí, que Dios les bendiga grandemente. La clase de todas maneras está siendo grabada. Vamos a iniciar de manera de que se pueda dar a la hora. Esperamos más hermanos se puedan conectar. Y bueno, vamos a iniciar con una oración. Mi Dios y Padre bueno, Señor, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por permitirnos levantarnos hoy, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada día. Te pido, Dios, que tú hablando a nuestras vidas hoy, tanto a los que estamos aquí conectados como los que la verán luego grabada. Gracias, mi Dios, por cada materia que nos has permitido llevar, Señor, a cabo, Señor, estudiar, aprender de tu palabra. Gracias por todo lo que nos enseñaste ayer con respecto al libro de Jonás. Sigue tú hablando en esta vida a través de nuestra hermana Astrid. Bendícela, Señor, bendice su corazón. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, lo dejo con Astrid. Vamos a iniciar la clase. Sí, señor. Sí. Y buenas tardes, mis hermanitas bellas. Dios les bendiga. Quiero primero confirmar si me escuchan bien. Pueden levantar manito. Listo, la hermana Agna sí nos escucha. Norkeli nos está escuchando. Chévere, chévere. Fino, gracias a Dios. Bueno, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Se conectó nuestro hermano Obed Miranda. Bienvenido, hermano, Dios le bendiga. Buenos días, buenas tardes, Dios bendiga. Amén, todo chévere, gracias a Dios. Bien, Bien, vamos a iniciar entonces con la clase de hoy y vamos a estar dando continuidad con la clase que estábamos dando el día de ayer en la iglesia. Ayer estuvimos hablando acerca del ministerio internacional. No pudimos culminar la clase, entonces vamos a dar continuidad el día de hoy. Pero antes de ello, quisiera aprovechar de dar un pequeño resumen de lo que hemos estado dando ayer para poder dar pie a lo que continúa el día de hoy, ¿sí? Entonces, bueno, habíamos dicho principalmente, de aquí, por aquí, habíamos dicho ayer principalmente que el Ministerio Internacional era ese ministerio que se encargaba de dar palabra de Dios o era el evangelismo hacia zonas internacionales, cruzar esas fronteras y expandir el reino de los cielos en zonas internacionales. Pero no solamente hacíamos énfasis ayer, sino que no solamente tendríamos que cruzar fronteras para decir, bueno, estamos haciendo aquí labor internacional, sino que también hablábamos de que cuando la palabra internacional engloba lo que es también diferente cultura, diferentes idiomas, lo que también pudiésemos decir que si yo voy, por ejemplo, a una etnia indígena de mi propio territorio, de aquí de Venezuela, podría decir que estamos cumpliendo también ese ministerio internacional, porque es una comunidad totalmente aislada, por así decirlo, a lo que nosotros acostumbramos vivir y inclusive no se rigen ni siquiera por las mismas leyes ni normas del mismo territorio venezolano. Entonces, bueno, eso lo comentábamos ayer. Decíamos que para este ítem, Ministerio Internacional, para esta materia como tal, íbamos a estudiar el libro de Jonás. Ayer estudiamos el libro de Jonás, dijimos que Jonás
Era un libro muy corto, de 4 capítulos. Ayer llegábamos hasta el capítulo número 3, pero dijimos algo muy importante para dar hincapié al libro de Jonás. Y era que usualmente las maestras infantiles que damos clases al área infantil, solemos utilizar este libro o esta historia para hablarles a los niños haciendo siempre énfasis en la desobediencia, cosa que está bien, está chévere. El libro de Jonás sí nos da esa enseñanza de que, bueno, de que debemos obedecer a Dios y escuchar la voz de Dios y todo ello. Pero para esta materia vamos a darle otro enfoque a esta historia. Vamos a darle ese enfoque misionero y ese enfoque evangelístico que nos da este libro. Y bueno, todo el día de ayer estuvimos hablando de toda esta historia y todo lo que nos enseña Jonás en cuanto a salir a hacer misiones y a dar las buenas nuevas de salvación a otra tierra. Entonces, bueno, decíamos que antes de entrar al libro de Jonás, en Segunda de Reyes, capítulo 14, 25, veíamos que Jonás, antes de que se le fuera dado su mandato, antes de que se le fuera dado la misión, él estaba muy cómodo, podríamos decirse, muy cómodo en su propia nación, en su propia tierra, que era Israel, y él lo que era un profeta. Él era un profeta y había dado una profecía antes, en aquel tiempo, a un rey que gobernaba en ese tiempo, Jeroboam II, lo dice allí en Segunda de Reyes, y él había dado una profecía de parte de Dios, esa profecía se cumplió, y bueno, podíamos ver que Jonás estaba allí tranquilamente trabajando y haciendo sus funciones allí en Israel. Pero ahora, ¿por qué Jonás? ¿Por qué hablar de Jonás en el ministerio internacional? Porque Jonás fue el único profeta enviado a tierra extranjera. De todos los profetas que el Señor pudo llamar, que surgieron de Israel, todos ellos estaban haciendo su obra allí en Israel, en su nación, en la tierra prometida, pero Jonás fue el único profeta llamado por el Señor a salir, a cruzar fronteras hacia otra nación. Y es por ello que quisimos tomar como referencia, como ejemplo a Jonás para hablar del ministerio internacional, por ser el único profeta llamado por el Señor para salir. Entonces, continuando por aquí, hablábamos de el primer tema, todo el capítulo primero, y si tienen sus Biblias allí a la mano, los que tengan sus Biblias a la mano, la vamos a necesitar para ubicarnos entonces en el libro de Jonás. Ayer hablábamos de Jonás, todo el capítulo primero habla de la desobediencia pues que tuvo Jonás con respecto a lo que el Señor le había mandado. Todo el capítulo 1 habla acerca de que Jonás decidió tomar otro camino, tuvo una decisión totalmente opuesta a lo que el Señor le había ordenado y evadió. Él decidió evadir la voluntad de Dios. Él decidió huir. Lo vemos en Jonás 1, capítulo 1, versículos 2, donde el Señor le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y entonces el versículo 3 dice: y Jonás se levantó, pero para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Él decidió escapar, él decidió huir, y me llamaba mucho la atención, y ayer les quise mostrar esto a todos los estudiantes que estaban allí. Quería ubicarlos geográficamente, ver el trayecto o ese camino que recorrió Jonás, porque vemos aquí que en la palabra nos da tres sitios, 3 localidades. Nos habla de Nínive, nos habla de Jope y nos habla de Tarsis. Entonces, si estamos estudiando un libro, bueno, tenemos que estudiarlo
de lleno y quería entonces mostrarles esto. Mostrarles primeramente que en Segunda de Reyes, fue el primer versículo que leímos, en Segunda de Reyes nos habla acerca de la natalidad de Jonás, ¿ok? Jonás dice allí que era de Gatefer. Yo no sé si ellos ven el cursor, ¿sí? Ellos ven el cursor, ¿verdad? Ok. Jonás nos dice en Segunda de Reyes que era de Gatefer. Gatefer pertenece a la tierra de Galilea en Israel, ¿ok? Aquí donde nos estamos ubicando. Entonces podemos ver que él era de Galilea, aquí de Gatefer, y el Señor lo llama para ir a Nínive. Hablábamos ayer que Nínive es o era la capital de Asiria, ¿ok? Entonces él tenía que, de Galilea, tenía que subir, salir y subir, ir hacia el norte, hacia Nínive, capital de Asiria. Un país que al día de hoy, hasta el sol de hoy, es un país que la mayoría sabemos que no es nada fácil, es un país fuerte, un país que para nada sigue las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo, pero que bueno. Ese fue el llamado que el Señor le hizo a Jonás. ¿Qué hizo Jonás? Jonás no fue a Nínive. Jonás dice la palabra que bajó, descendió hacia Jope. Jope, hoy conocido como Jofa, lo podemos encontrar en los mapas de hoy día. Jofa o Jopa, se encuentra ubicado ahí mismo en Israel, allí en su misma nación, en su mismo territorio, pero me llama la curiosidad, o me causa curiosidad, es el hecho de que él dice que él descendió a tomar una embarcación. Entonces yo dije, bueno, él estaba en Galilea y fue a tomar, a embarcarse allí mismo, ¿no? Yo aquí ubicándome en La Guaira, bueno, yo estoy aquí en Catialamar y voy a La Guaira, voy a embarcarme y salgo. Pero no fue así, o sea, Jope quedaba a dos estados o dos territorios más lejos que Galilea. Entonces imagínense todo lo que él tuvo que cruzar o transitar Israel para poder llegar a Jope, a poder apenas tomar embarcación para poder ir hacia Tarsis. Y si podemos ver todo ese trayecto que él pensaba que iba a recorrer, porque sabemos que no lo hizo, pero miren todo lo que él pensaba huir de la presencia de Dios. Tarsis, sur de España. Y ayer decíamos que entonces la decisión que Jonás tomó fue una decisión totalmente opuesta. Él decidió tomar una dirección totalmente opuesta al que el Señor le había llamado. Ni siquiera fue que fue cerquita o ni siquiera fue que, o sea, totalmente lejos, totalmente una dirección totalmente opuesta a la que el Señor le había llamado. Entonces, bueno, una vez que nosotros nos ubicamos geográficamente, nos preguntamos, oye, pero ¿por qué Jonás tomó esa decisión? ¿O por qué Jonás se quiso ir hasta tan lejos? Ni siquiera fue que huyó, pero un poquito más allí cerquita, ¿no? Sino que decidió irse muy lejos, ¿no? Y es cuando entonces estudiamos esa razón o ese motivo por el cual Jonás decidió huir, Jonás decidió escapar. Y son muchas las razones que engloban esa falta de amor que tuvo Jonás hacia los perdidos. Creo que es la principal razón que podemos notar allí, falta de amor hacia los perdidos. ¿Pero por qué? Y nosotros ayer estudiábamos por qué, porque Jonás tenía esa falta de amor hacia los perdidos. Y una de ellas era que, bueno, vamos a estudiar qué pasaba con Nínive. ¿Por qué Jonás tenía tanto rencor, tanto odio con Nínive? Y bueno, una de ellas era su desagrado político. Israel era una nación, o todavía es bíblicamente, son dos naciones, Israel
y los países de Asiria, estos países musulmanes, históricamente han sido enemigos de toda la vida. Es una situación que se presenta bíblicamente y es lo que nos da hincapié a todas este tipo de razones. Pero más allá que todo eso, ese desagrado político tenía más que ver con que Nínive era un país o la ciudad, era una ciudad violenta, totalmente violenta. De hecho, se conocía como la ciudad sanguinaria. Era una ciudad en la que tenía muchas guerras. El ejército de Nínive salía a otros territorios, a otras naciones más débiles o más pequeñas a derribarlos, a tomar territorio y todo. De hecho, decíamos ayer que los esclavos o los que tomaban en cautiverio se los llevaban a Nínive y los maltrataban. Era una situación de maltrato, sí, de total, era un masacre, pero no, ahorita se me pasó una palabra que no la recuerdo ahorita, pero inclusive los torturaban, era la palabra que estaba buscando. Era una situación en la que los torturaban, los llevaban, los torturaban, les abrían agujeros en los ojos para que ni siquiera pudieran ver hacia dónde le estaban yendo, con las puntas de las lanzas les abrían huecos a los ojos, los degollaban vivos. O sea, era una cuestión de total masacre y violencia que vivían, que hacían en esta nación. Entonces, aparte de ello, de que era una nación muy violenta y de sus procesos sanguinarios que realizaban, era también la situación en la que eran personas gentiles, y ustedes saben o conocemos cómo eran los gentiles con los judíos, que era ese rechazo que también vivían. Nínive también era una ciudad totalmente idólatra. Hablábamos ayer que ellos seguían dos dioses. Uno era Asur, el dios de la vida vegetal, y el otro, una diosa que era la diosa de la guerra, lo cual nos explica por qué era una ciudad sanguinaria y que salía a guerras en todo momento. Entonces, era una de esas de las razones por la cual Jonás que va, yo no voy para allá. Y otra de las razones era porque, y lo dice aquí en la lámina de hecho, porque Nínive era una ciudad que estaba fuera de la promesa divina en aquellos tiempos. Para Jonás era totalmente inconcebible el perdón de Dios para ellos. De manera de que Jonás o toda la tierra Israel en esos tiempos tenían o sentían una superioridad espiritual. Nosotros, israelitas, pertenecemos a la tierra prometida, nosotros tenemos el perdón de Dios, la gracia de Dios, y los que están fuera no la merecen, no la tienen, ellos no forman parte directamente de la gracia del Señor ni de esa promesa. Entonces ellos no sentían ellos sentían eso. Israel sentía en ese tiempo esa superioridad espiritual. Entonces, de manera de que ayer analizábamos y meditábamos en cuanto a, por ejemplo, el desagrado político y lo que estaba pasando en Nínive. Si era un país que más bien una nación que mataba a estas personas, a los pueblos más débiles, a las naciones más pequeñas, más débiles, eran líderes o el rey en ese momento de Nínive que tenía este gran odio en su corazón y ordenaba matanzas. Entonces nos trasladábamos a la situación de hoy, al momento de hoy, donde hay y conocemos, y ya muchos de nosotros creo que tenemos muchos de esos países o esos territorios donde los cristianos son perseguidos, donde las órdenes son matarlos, degollarlos,
donde no tienen permitido reunirse, donde las Biblias no pueden tener Biblias en ningún lado, tienen que esconderlas, donde tienen que reunirse escondidos. Entonces, ¿qué hay de esos líderes, esos presidentes que hoy en día que no creen en Jesús y que como Jonás, que fue mandado a Nínive, nosotros somos ahorita llamados a esas naciones que forman parte de la ventana 1040, que son ya muchos de los países que tenemos asignado para final de trimestre presentar, ¿verdad? Que hoy en día los cristianos somos perseguidos. Entonces nos llama como a reflexión, nos llama a analizar esto, ¿no? Que así como Jonás fue enviado a Nínive a amar, a predicar del perdón de Dios a esas personas que más bien matan, odian, tienen odio en su corazón, así nosotros también somos llamados hoy a poder ir a esas naciones o por lo menos hacer algo por esas naciones donde hoy está siendo perseguida el Señor, ¿no? Y cuando hablábamos de superioridad espiritual, yo ayer mencionaba que, bueno, gracias a Dios, creo que muchos de los cristianos, de los que ya tenemos la salvación, de los que ya conocemos al Señor, no sentimos ese tipo de superioridad espiritual en cuanto a que ya yo tengo la salvación, yo no quiero que tú la tengas. Gracias a Dios, la mayoría salimos y tenemos ese sentido de poder predicarle a otro para que también conozca al Señor. No tenemos ese egoísmo que tal vez podemos pensar que Jonás sí lo tuvo, ese egoísmo de no, ellos no necesitan el perdón, ellos no lo merecen. Nosotros sí tenemos ese sentir de poder compartir la palabra de Dios a otro. Pero ayer Ronald mencionaba algo que sí es cierto y que sí pasa y que es importante de mencionar, que es, por ejemplo, en superioridad espiritual. No, bueno, estamos en la iglesia, por ejemplo, y no, bueno, yo sé más de la palabra que tú no vas a venir a enseñarme más a mí porque yo tengo 20 años en la iglesia y yo conozco más del Señor que tú. Entonces no damos ese espacio a que podamos sentarnos y nutrirnos todos juntos. Y por ese lado debemos tener mucho cuidado, ¿sí? Debemos tener mucho cuidado a poder abrirnos, a poder ser aceptos en esta parte de poder compartir entre todos la palabra del Señor, poder nutrirnos y crecer todos juntos y que no exista esa superioridad espiritual en cuanto a todo. Todos somos iguales delante de los ojos del Señor, no porque eres coordinador de misiones o porque tienes 50 años siendo pastor o porque no. El Señor no busca esa superioridad espiritual. El Señor lo que quiere es que todos seamos hijos suyos, que todos le conozcamos y que todos vayamos a compartir de su palabra a otros. Que su reino, que el reino de Dios pueda expandirse a todo el mundo sin importar quién es más y quién es menos. Entonces, eso era también algo muy importante que hablábamos el día de ayer. Continuamos entonces, hablamos de la inquebrantable voluntad de Dios. Jonás decidió huir, Jonás decidió escaparse, decidió tomar un rumbo totalmente diferente, como ya lo veníamos hablando, pero la voluntad de Dios es inquebrantable. La voluntad de Dios se va a cumplir sea lo que sea. Dios va a hacer lo que sea para que su voluntad se cumpla, porque su voluntad es la que prevalece, su voluntad es la que vale, y nosotros como sus hijos debemos ser obedientes para que eso se cumpla. Y si nosotros no queremos ser obedientes como Jonás, Dios va a hacer lo que sea para que su voluntad se cumpla, porque su voluntad es inquebrantable. Y lo vemos en ese capítulo 1, igualmente de Jonás,
donde vemos una serie de acontecimientos que ocurrieron para que Jonás fuese a Nínive. Y uno de ellos era esa tremenda tempestad que hubo. Jonás embarcó, estuvo en su barco, pero era una tempestad, dice la palabra, que ni los marineros conocían. No habían experimentado antes una tempestad así. Cuando hablamos de marineros, de pescadores, de gente que vive en la mar, ellos están acostumbrados a cualquier tipo de tormentas, a cualquier tipo de tempestad, ellos están tranquilos, ellos ya saben cuál es su procedimiento porque ya viven eso. Y terrenalmente ellos conocen cómo puede ser su experiencia en la mar. Pero resulta que esta no era cualquier tempestad, esta era una tempestad que el Señor había enviado para darle una lección a Jonás. Porque su voluntad es inquebrantable y él va a hacer que enviar esa tempestad para que Jonás agarre conciencia y escuche la voz de Dios. Entonces pudimos ver que ocurrió eso allí. Y en medio de esa tempestad pasaron muchas cosas. Una de esas cosas la vamos a tocar un poquito más adelante, pero entre esas situaciones que pasaron en esa tempestad, ocurrió que, bueno, los marineros dijeron, vamos a ver de quién, vamos a ver qué es lo que está pasando, de quién es la culpa, vamos a buscar culpables. Y dice en la Biblia que echaron suertes. El procedimiento o el proceso específico de echar suertes todavía no lo conocemos. No, la Biblia no lo especifica que en realidad ellos hacían para echar suertes. Lo que sí sabemos es que Dios, en su voluntad, podía mover esa suerte para que cayera a Jonás. Porque no podemos decir qué casualidad que la suerte recayó en Jonás. No, el Señor hizo que cayera en Jonás, porque era con él que estaba tratando en ese momento. Entonces, como la voluntad de Dios es inquebrantable, bueno, la suerte, ustedes van a hacer suerte, que la suerte recaiga en Jonás. Eso lo hizo el Señor. Pero hay que aclarar un punto muy importante en esta sección, y también lo aclaraba Ronald ayer en la clase, era que teníamos que tener mucho cuidado porque antes de, en la antigüedad, como lo es en la época de Jonás, en la antigüedad ellos aplicaban la suerte y era válida porque no teníamos todavía el Espíritu Santo del Señor. Es decir, no podíamos acudir al Señor directamente, o no podíamos preguntarle al Señor qué podíamos hacer en alguna situación, porque todavía no teníamos el Espíritu Santo del Señor que nos ayudara a discernir qué era lo que debíamos hacer en ese momento. El Espíritu Santo llega ya en el Nuevo Testamento, cuando en el libro de los Hechos nos cuenta que fue enviado el Espíritu Santo ya una vez pasado un plazo en el que el Señor vino, murió, resucitó y fue al cielo. En ese momento ya el Espíritu Santo llega a nosotros, y es que ahora sí, bueno, podemos, el Señor por medio de su Espíritu Santo nos puede ayudar a tomar alguna decisión, a cualquier método que nosotros pudiéramos hacer, acudir al Señor. Pero antes no teníamos eso, no teníamos el Espíritu Santo, entonces aplicaban las suertes, lo que era algo que era válido en ese momento. Entonces, bueno, el Señor Dios se movió en esa suerte para que recayera en Jonás. Y luego ocurre otra situación que ayuda a que la voluntad del Señor sea inquebrantable, y era ese gran pez. Fíjense que Jonás era impresionante, pero Jonás tenía una actitud totalmente, no sé si era egoísta, pudiéramos decir egoísta, una actitud rebelde, porque él todavía
con toda esta tempestad, él dice, échenme al mar. O sea, pudiéramos decir que él todavía pudiera decidir antes la muerte que ir todavía a Nínive a predicarle a todas esas personas que estaban allí. Él preferiría antes morir. Entonces él les dijo a los marineros, bueno, échenme al mar, prefiero que perezca yo a que perezcan ustedes que están en el mar. Pero todavía él prefería morir antes que cumplir la voluntad de Dios. Pero todavía la voluntad de Dios es inquebrantable, está inquebrantable y debe cumplirse que todavía el Señor preparó un gran pez que se tragaría a Jonás para que él recapacitara un poquito, para que no muriera ahogado y lo salvara, lo cuidara de allí. Envió entonces ese gran pez como una segunda oportunidad, porque así hace el Señor. El Señor te envía una segunda oportunidad. Y algo también importante que comentamos ayer era que Jonás había desobedecido. La desobediencia, si recordamos y nos vamos al Génesis, era por allí que entró el pecado al mundo, por medio de la desobediencia. Y va a ocurrir algo cuando usted anda en pecado. Y más si es un pecado totalmente consciente, que usted sabe que está haciendo, pero que lo sigue haciendo. Va a ocurrir tempestad. Va a ocurrir cosas a su alrededor que va a hacer que usted no surja, que usted no avance, y es que el Señor quiere que usted no ande en pecado, que no estemos en pecado, porque el Señor vino más bien a perdonarnos a todos nosotros de ello. Entonces, Jonás había desobedecido, Jonás había tomado esta mala decisión y todo, y esto va a ocurrir en cualquier faceta de nuestras vidas que nosotros desobedezcamos al Señor, va a venir una tempestad. Pero el Señor siempre va a tener cuidado de sus hijos. El Señor va a enviar ese gran pez como una segunda oportunidad y es el perdón, es allí cuando el Señor nos da de su perdón para nosotros recapacitar y volvernos a Él. Entonces, bueno, el Señor envió este gran pez donde sabemos que como una obra milagrosa, este gran pez que se lo tragó y duró allí 3 días y 3 noches. Entonces, allí saltamos al capítulo 2, todo el capítulo 2 es una oración que levanta Jonás, yo no sé si me están acompañando allí con sus Biblias. Ese capítulo 2 es una oración primero una oración de que él pensaba, le decía al Señor que bueno, morí, ya él estaba al borde ya de la muerte, pero él recapacita, se arrepiente de haber tomado esta mala decisión y en su oración dice que va a ir a donde él lo envió, a Nínive, a cumplir con la misión que le había encomendado. Entonces, bueno, en el momento en que Jonás ya habla con el Señor y le dice, cónchale, Señor, perdóname, es allí cuando, bueno, el Señor le dice al gran pez, ordena al gran pez a que lo expulse en tierra firme. Y algo curioso y muy importante que deberíamos aclarar es que a veces pensamos o le decimos a los niños, miren lo que le decimos a los niños, le decimos, no, el gran pez escupió a Jonás en Nínive. El gran pez lo transportó así a Jonás por todo ese trayecto y lo escupió en Nínive porque el Señor había dicho a Jonás que fuese a Nínive. Pero si nos vamos un poquitico, si nos vamos a nuestro mapita y estudiamos muy bien esta situación, podemos observar que Nínive, ciudad de Asiria, país de Asiria, no tenía, bueno, aquí no se marca muy bien, pero no tenía una costa o una playa, no tenía playa en este territorio.
no había alguna playa. Lo que se puede decir es que el pez escupió a Jonás en Jope. Es decir, que no había recorrido nada. Jonás no había recorrido mucho en ese barco cuando el Señor ya estaba comenzando a tratar con él. El Señor no va a esperar para tratar contigo. ¿Sí? Entonces el Señor no esperó a que Jonás se transportara tanto para que comenzara todo el tema de la tempestad. Eso ocurrió en la costa de Jope. De manera de que cuando el pez lo escupe o lo expulsa a Jonás, ocurriría en las costas de Jope, o en las costas, sí, en la costa de Jope, o la que estuviese más cerca de esta zona que estamos marcando por allí. Y una vez que, bueno, que ya el pez o que Jonás va a tierra firme, entonces, bueno, ya él por fin decide obedecer al Señor. De manera de que, bueno, resumiendo, seguíamos resumiendo por aquí, hablábamos de Jonás entonces, en todo este capítulo 3, Jonás capítulo 3, ayer lo leíamos, ocurre este arrepentimiento de la tierra de Nínive. Lo que pudiésemos decir que pasó de una manera y algo interesante. El Señor le ordena a Jonás a algo muy claro y muy específico, ¿no? El Señor le ordena a Jonás a decir, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y ocurrió, eso pasó, o sea, no que Nínive fue destruida, sino que Jonás lo hizo. Él llegó a Nínive, él fue a Nínive y estuvo dando este mensaje a toda esta ciudad. Lo curioso de esta ciudad, también lo comentábamos ayer, es que era una ciudad muy grande. Quizás era la ciudad más grande del mundo en aquella época, en aquellos tiempos. Era una ciudad muy, muy grande. Entonces pudiéramos imaginar al pobre Jonás, él solito, pobrecito. Nosotros que a veces salimos en grupo, salimos así con nuestros compinches, nuestros hermanitos y tal, y salimos a predicarnos. Y él salió solito a esa ciudad grande a predicar, bueno, no a predicar, sino a dar este breve mensaje que era, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Pero aquí ocurre algo también muy interesante. Y era que ayer preguntábamos, ayer le decíamos a los hermanos que estaban allí, ¿por qué ustedes creen? Y todo el capítulo 3, si lo podemos leer, vamos a leerlo para los que no estuvieron ayer, ¿sí? Yo no sé quién quisiera ayudarme, es cortico, es muy cortico, pero hay algo muy curioso en el capítulo 3 y quisiera que, estoy hablando mucho, no sé si alguien quisiera ayudarme a leer el capítulo 3 de Jonás. Vamos a ver quién está por allí. Mi hermana Joagna, ¿me pudiera ayudar para el capítulo 3 de Jonás? Hola, Dios les bendiga. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo, con la autoridad del Espíritu Santo. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y hermana, disculpe, pagando... Ajá, el capítulo 3, dígame. hermana, vamos por el capítulo 3 de Jonás, ¿sí? Ay, disculpe. No, tranquila. Disculpe, yo pensé que era el 1. El bueno. 3, perdón, el 3, completo. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí, hermano? Completo, mi hermana, si puede. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive cayeron
creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino y la rapiña que hay en sus manos. Sigo, hermano. Sí, ¿Quién sí, sabe sí. si se volverá, si se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho y les haría y no lo hizo. Muchas gracias, mi hermanita. Dios la bendiga. Con este capítulo Dios le 3 bendiga. vamos a avanzar a la siguiente lámina y bueno, decirles que hasta aquí fue que llegamos ayer. Hasta aquí fue que llegamos ayer para avanzar con la siguiente. Ay, ¿por qué no me pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? Ronald. No me quiere dar la siguiente lámina. Aquí está. Ah, tiene que estar ahí. Ah, lo siento. Él sabe más que yo. Listo. Ok. Con la lectura del capítulo 3 de Jonás, saltamos entonces a esta lámina donde vamos a estudiar el propósito de todo este libro, de Jonás. Y escúchese bien, no solamente vamos a estudiar el propósito por el cual Jonás fue enviado a Nínive, no, es de todo el libro en general, y es que al principio decíamos, recuerden que estamos dando un enfoque, al estudiar a Jonás, le estamos dando un enfoque misionero y evangelístico. No estamos dando ese enfoque de Jonás que desobedeció al Señor, se lo entregó el pez y Jonás no desobedeció a Dios. Hay una canción, de hecho, ayer lo decíamos, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Y resulta que al final decíamos que sí, al final él sí lo hizo. Pero estamos dando un enfoque misionero y evangelístico. Recuerden que estamos en el tema de ministerio internacional. Entonces, pensando en esto, vamos a evaluar cuál es el propósito de este libro, de todo este libro en general. Y el primer ítem que vamos a estar viendo es el de la salvación. Todos pensamos siempre que el propósito, que hay un propósito principal o que es uno solo, o el propósito general, el único es que, bueno, que los ninivitas se arrepientan, que los ninivitas conozcan del Señor. Y sí, ese es uno de los varios propósitos que vamos a estudiar en la tarde de hoy. Y fíjense que sí, Nínive, como lo leyó la hermana Joagna, Nínive se arrepintió. Pero fíjense que ayer compartíamos algo interesante. Y como lo dice el capítulo 3, ¿cómo fue el arrepentimiento de Nínive? Fue un arrepentimiento, el mensaje que dio Jonás fue muy largo, él se entró a cada casa de cada ninivita, se sentó con ellos y le explicó que viene un Mesías a salvarlo, a perdonar sus pecados y que arrepiéntanse de todo su mal y que no. Jonás fue a cada uno y le decía, Nínive, en 40 días, Nínive será destruida. En 40 días, Nínive será destruida. Tomando en cuenta de que, como lo decíamos, Jonás era uno solo y era una ciudad muy grande que había que recorrer 3
días para poder recorrer toda esta gran ciudad. Se habla de hecho de que la población de esta ciudad pudiese alcanzar hasta más de 600.000 habitantes. Entonces imaginemos esos más de 600.000 habitantes y Jonás. Y Jonás, pobrecito, yendo él solito, tenía que ser un mensaje corto, tenía que ser un mensaje breve, tenía que ser algo rápido. En 40 días Nínive será destruida, en 40 días Nínive será destruida. Pero pasaba algo más, y era la actitud que tenía Jonás. Jonás todavía iba casi que obligado a Nínive a dar ese mensaje. Él todavía no quería que ellos se arrepintieran. De modo que él lo decía, Nínive será destruida en 40 días, pero lo decía desinteresadamente. O sea, si te mueres no importa, una cosa así. O sea, no, el mensaje que él daba, él no le importaba con sinceridad de que en verdad se arrepintiera. Él simplemente, Nínive será destruida, ya. Nínive será destruida, Nínive será destruida. Pero ahora entonces yo me pregunto, oye, si eso era todo lo que Jonás fue a decir y todavía tenía esa actitud desinteresada de que los ninivitas se arrepintieran de corazón, ¿cómo es que Nínive se arrepintió o recibió este mensaje tan instantáneamente? Fíjense que si nos ubicamos en los versículos 4 y 5, eso pasa en estos dos versículos nada más, versículos 4 y 5. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Tan rápido, o sea, eso fue muy rápido. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, y una cantidad de serie de cosas que hicieron un arrepentimiento genuino de los ninivitas. Con solo decir, en 40 días Nínive será destruida. ¿Qué creen ustedes que allí ocurrió para que estos ninivitas o esta ciudad creyera el mensaje lo percibieran tan rápido, tan instantáneo, lo entendieran y se arrepintieran tan rápido? O sea, ni siquiera dudaron, ni siquiera, pero ¿qué es eso que tú estás diciendo? ¿Qué significa? ¿Quién va a venir a destruir la ciudad? O sea, nada. El mensaje fue recibido y el rey ordenó a todos los ninivitas a que se arrepintieran, dejaran sus malos actos, se despojaran de todas sus riquezas, sus bienes, dejaran de hacer lo malo. O sea, eso fue un arrepentimiento, y de hecho los estudios dicen que es una obra milagrosa porque fue un arrepentimiento masivo. Estamos hablando de más de 600.000 habitantes, ¿no? Entonces, bueno, teorías dicen, estudios dicen, de que la noticia de que Jonás había sido tragado por un pez durante 3 días, esa noticia se dice que haya llegado a Nínive inclusive antes de que Jonás llegara. Entonces, imagínense esa noticia llegando, yo me lo puedo imaginar, no sé si ustedes, esa noticia llegando a ellos, y tomando en cuenta de que Nínive era una ciudad pagana donde creían en sus dioses paganos, y ellos decían, oye, pero ¿y qué Dios puede lograr hacer que un pez se traiga un hombre y que salga vivo de allí? O sea, todas estas cosas ocurrieron, ellos fueron analizando y ellos pensaron en esto, ¿no? Pero no solamente eso, sino que ellos reciben la noticia y ok, se sorprendieron y todo aquello. Pero en lo que ven a Jonás entrando a la ciudad, ellos en Jonás vieron su piel estaba emblanquecida o su cara estaba emblanquecida debido al ácido del pez durante 3 días. Lo que en ellos no cabía entonces duda, sino que eso era una prueba irrefutable de que él, ¿verdad?, estuviese en un pez. Entonces ellos nada,
Ellos con la noticia que reciben y luego ven a este hombre todo emblanquecido, con ese vaivén de que estuvo en un peje, toda esa aventura que él estuvo, nada, es verdad. Entonces ellos no pensaron 2 veces en lo que Jonás les fue a decir: en 40 días Nínive será destruido. Ellos se arrepintieron y creyeron en el Señor. Son estudios, teorías que ayudan a que esto pudiera ser así en esa ciudad. Entonces, de manera de que la salvación. El Señor utilizó a Jonás, aunque Jonás no tuvo una actitud tal vez que le agradara al Señor, pero igualmente lo utilizó para que toda esta nación perversa, violenta, cruel, se arrepintiera y recibiera el perdón del Señor. Ese fue uno de los propósitos que tuvo el Señor con Jonás. El segundo vendría siendo testimonio. El testimonio. Y en esta parte vamos a ver algo también muy interesante. Y en este renglón vamos a ver que en medio del testimonio que nosotros podamos tener, el Señor se manifiesta. Tal vez, y vuelvo lo repito, Jonás a lo mejor no tuvo una actitud correcta en cuanto a cumplir con lo que el Señor le había enviado, pero igual su testimonio, igual lo que él estaba haciendo, él estaba proclamando al Señor. En él estaba el Señor quien lo estaba guiando, quien lo estaba llevando, quien lo estaba utilizando. Y eso también lo veían. Pero fíjense que hay algo muy importante. Que el Señor le dijo a Jonás y que también te está diciendo a ti el día de hoy. Y es que tu pueblo, tu nación, no es el único digno de ser perdonado por el Señor. Lo decíamos ayer, ellos tuvieron la gran bendición de ser parte de esa tierra prometida, de ser bendecidos con el pacto divino del Señor, con esta tierra, de percibir directamente ellos la salvación como tierra prometida, y ellos no pensaban que otros la merecían. Ellos pensaban que ellos podían ser los únicos en que podían recibir la salvación o el perdón de Dios. Pero no somos los únicos. Tenemos que pensar en todas esas naciones que también merecen el perdón de Dios. Porque hay personas que son inocentes, hay personas que hacen lo bueno, hay personas que, bueno, no todos hacemos lo bueno, lo correcto, pero sí somos inocentes delante del Señor, y todos somos creación de Dios. Todos somos creación de Dios y todos merecemos el perdón de Dios. ¿Sí? De forma de que el Señor utiliza a Jonás con este otro propósito, y era que el Señor necesitaba darle una enseñanza a Israel. ¿Cuál era esa enseñanza que Dios le quería dar a Israel? Que el arrepentimiento no solamente tenía que ser para Israel, que el arrepentimiento tenía que ser para todo el mundo. De manera de que, ¿cómo era posible de que Nínive, siendo una ciudad pagana, una ciudad totalmente desinteresada y haciendo lo opuesto a lo que el Señor quería, creyeran por un extraño que vieron? Un extraño, alguien que no era de esa tierra. Todos creyeron por este extraño que vieron llegar. ¿Y cómo era posible que Israel, teniendo muchos profetas por parte del Señor, no creyeran? Y era ese llamado de atención que Dios les quería hacer a Israel por medio de Jonás. Dios quería darle esta enseñanza al pueblo de Israel. En Israel
La tierra prometida por el Señor y todo lo que ya hemos estado hablando, todavía habían personas que no creían en el Señor, que no querían arrepentirse. Entonces querían darle esa enseñanza a Israel enviando un extraño a otra ciudad totalmente pagana que sí se arrepintieron. Y es lo que el Señor nos quiere decir en la tarde de hoy. Yo quisiera que me acompañaran a buscar Lucas capítulo 4, versículo 24, allí en sus Biblias, que lo tengo por aquí también, lo voy a buscar. Lucas capítulo 4, versículo 24. Aquí también. Ese fue. Ajá. Y es ese famoso versículo que hasta me atrevo y se puede decir como que muchos lo agarran como ese dicho, ¿no? Ya todos lo tenemos, ¿verdad? Lucas capítulo 4, versículo 24. Y dice, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. De allí es que nosotros podemos analizar y estudiar ese versículo. Que ninguno es profeta en su propia tierra. El Señor nos está enseñando algo. El Señor nos dice a todos, a nosotros, a sus hijos, a los que se nos ha encomendado la gran comisión de ir. Pero ir ¿por qué? En Iglesia Príncipe de Paz, yo no sé si en sus iglesias se habla de esto, pero en Iglesia Príncipe de Paz se habla acerca del ODI, las siglas O-D-I, ODI. Y las siglas ODI significan la O, significa orar, la D significa dar y la I significa ir. Estas tres formas o estos tres métodos son los que nosotros tenemos para hacer misiones. Si tienen por allí su cuadernito y su lápiz, sería importante que lo anoten. La O de orar, la D de dar y la I de ir. De manera de que usted puede hacer misiones como orando por los misioneros que están yendo, orando por todo lo que se va a hacer en el proceso, cual sea que se vaya a hacer, por la palabra que se va a enviar, por el transporte, por la comida, por las finanzas, orar. Usted puede hacer misiones orando. Usted puede hacer misiones, la D de dar. ¿Dar qué? Las finanzas. Si usted tiene, no, que yo no puedo ir porque yo trabajo mucho, yo tengo un trabajo que hasta los fines de semana me tiene allí esclavizada trabajando, pero gana muy bien. Entonces usted puede dar sin pensar que no, bueno, yo estoy dando para que otro vaya y ellos, nada, ellos están viajando y haciendo, no, usted está haciendo misiones porque usted está en medio de esas finanzas, usted está permitiendo que otro vaya por medio de sus finanzas. Y eso es un tema que no voy a abrir aquí porque hay una materia para eso, ¿sí? Y está la I de ir, los que van. Y esto es muy importante. Esto es muy importante y es por el versículo que acabamos de leer en Lucas 4:24. El Señor te necesita para que tú vayas a otra nación. Tú puedes hacer misiones aquí, sí, nosotros hacemos misiones con nuestra familia, con nuestro vecino, con el que está al lado, eso es también hacer misiones. Pero también el Señor te necesita para que otros que no te conozcan vean a ese extraño, a ese extranjero, a que te diga que hay un Dios que te ama y que necesitas arrepentirte de todos tus pecados. Es impresionante, pero nosotros que hemos tenido la oportunidad de salir aquí mismo, ni siquiera a otro país, aquí mismo en Venezuela. Vamos a otros sitios, pero y nada más con decir, no, nosotros somos de La Guaira.
tenemos la atención de la persona. Con el simple hecho de nuestras mismas comunidades. En nuestras mismas comunidades nos ven los vecinos todos los días. Hola, chao, nos saludan, nos visitamos, pero no va a ser lo mismo que venga esa otra persona que no conoce a decirte algo que tal vez tú sí le dijiste a esa persona, pero que no te escucha. No es lo mismo que lo diga otra persona que está viniendo de otra comunidad. Es allí cuando también hablábamos de lo que hacía también, la palabra lo dice, de Pedro y Cornelio. Cornelio armaba, preparaba las casas para que vinieran todas esas personas, todas sus familias, sus vecinos, preparaba un banquete, preparaba una comida chévere, los reunía en su hogar. ¿Pero qué? Él no era el que iba a predicar la palabra. Iba a ser Pedro, el que viniera de otra nación, de otro territorio, a venir a esa casa a predicar la palabra de Dios. De manera de que vemos aquí la importancia que tenemos de ir, de salir. Y me causa también la curiosidad de que hay hermanos dentro de nuestras mismas congregaciones que solemos decir, no, si yo no voy, yo no estoy haciendo misiones, yo necesito ir, yo quiero ir a un evangelismo, yo quiero ir a aquel viaje, al otro viaje, porque si no, yo no estoy haciendo misiones. No, sí, ya hablamos de la O y la D. Ya hablamos de la O, que era orar, y hablamos de la D, que era dar. De manera que usted sí está haciendo misiones. Así que quédese tranquilo si usted no puede hacer las tres juntas. Si hacemos las tres juntas, mejor. Gloria a Dios. Pero si hacemos una de las tres, usted está haciendo misiones y usted está haciendo parte de esa gran comisión que el Señor nos encomendó a cada uno de nosotros. De manera de que también hay algo que ocurre bastante, y es que la importancia o la necesidad, tal vez, analizar de poder salir en medio de lo que entre el Señor nos llama, porque el llamado también es importante que tengamos cada uno hacia dónde, hacia qué rama, hacia qué ministerio, ¿cierto? Pero sí el ir. Y es que tenemos que tener en cuenta de que para la gloria de Dios, y es lo que yo veo, Venezuela es una nación que todavía no es perseguida, todavía no somos perseguidos, todavía es una nación en la que podemos tener esa libertad de congregarnos, esa libertad de hacer evangelismos en las calles, evangelismo en los semáforos, ir a los hospitales, ir a todas estas áreas libremente, sin ningún tipo de arremetimiento, ¿no? Y por ello podemos decir que Venezuela es un país que conoce a Dios. Es decir, que ha escuchado de Dios. Y el llamado en este momento es a ir a los que todavía no han escuchado ni por primera vez el nombre de Jesús. Con esto no quiero decir que no, ya no vamos a salir más, ¿no? Porque si es verdad, la mayoría, Venezuela ha escuchado bastante de Dios y no han tenido todavía ese arrepentimiento. Nosotros debemos seguir trabajando porque en verdad se arrepientan y conozcan al Señor. Pero el llamado también está a los que todavía no han escuchado por primera vez al Señor. Y todavía lo dice su palabra, lo dice la palabra, que el Señor vendrá cuando llegue el gran final. El gran final es cuando el Señor venga, pero es cuando todo aquel haya escuchado su nombre. Y es que hay muchas personas que todavía no han escuchado ni siquiera por primera vez el nombre de Jesús. Están todos esos países pertenecientes de la ventana 1040. Muchos de ellos están también estos pueblos indígenas que se sorprenderían lo tan aislados que están de la sociedad. Es impresionante.
A mí casi que se me, se me pone el corazón chiquito, pero la primera vez que nosotros fuimos para Majiriña, Majiriña queda a 5 días de la civilización, y ni siquiera estamos hablando de una civilización, sino que es un área rural, es un área rural, ¿no? Del puerto a donde nosotros salimos, Majiriña queda a 5 días y todavía más hacia allá hay más comunidades indígenas. Y un indígena en un servicio nos preguntó, oigan, ustedes que están en la civilización, ustedes que viven allá en su pueblo, ya ustedes, ya el anticristo ya llegó, ya está el anticristo, ya han visto señales, y fue una pregunta que creo que a la mayoría nos impactó porque ellos no tienen esa facilidad que nosotros podemos tener de comunicarnos, no tienen televisión, no tienen teléfonos, aunque ahorita el último viaje, y es algo muy curioso también que vamos a hablar, ellos no tienen computadora, no tienen internet, no tienen televisión, no tienen teléfono, no tienen cómo percibir, no tienen cómo escuchar, no tienen cómo ver, y ellos nos preguntaban a nosotros, que somos los criollos, ellos nos llaman los criollos a nosotros, si ya el anticristo estaba aquí. Entonces, la necesidad que tienen esas personas de saber, de conocer, que nosotros ya lo tenemos, nosotros ya conocemos a Jesús, lo tenemos en nuestro corazón, pero hay personas que ni siquiera lo han escuchado, ni siquiera la primera vez, no saben quién es Jesús, no saben. Entonces el llamado es el ir, que tu pueblo no sea el único digno de la salvación. Preocupémonos por esas personas que todavía no conocen al Señor. Ya no se preocupen mucho por estas etnias, porque ya para el último viaje que fuimos me quedé sorprendida, pero ya tienen internet, ya tienen teléfono. Y tienen hasta, de hecho, el mejor internet que tenemos nosotros. Nosotros utilizamos aquí G-Network, ¿cuál es el otro? El Fibex. Ellos tienen el Starlink. O sea, el mejor internet lo tienen ellos allá. De manera de que el Señor todavía con ellos se muestra para que su palabra llegue. Porque su palabra va a llegar. Todos, o sea, es decir, todo ojo le va a ver. Y está escrito, todo ojo le verá cuando él llegue. Y por eso ya en esas comunidades indígenas ya tienen su internet, tienen teléfono, tienen todas esas cosas porque todo ojo le va a ver. Las noticias de que Jesús, de que hay un Jesús que murió por ellos, ya la pueden ver. Pero todavía el Señor necesita misioneros que se capaciten para ir porque todavía hay lugares donde no se está, donde todavía no se ha escuchado ni por primera vez a Jesús. Y algo muy jocoso que quisiera compartir con ustedes es que de camino hacia Maripa, en la Curiara, en plena Curiara, nosotros veníamos, el trayecto es muy largo, o sea, estamos hablando de 8, 10 horas viendo agua y monte. O sea, eso es un rato largo que nosotros estamos allí. Entonces, bueno, ¿qué hicimos nosotros? Comenzamos a hablar de películas. O sea, como no las podíamos ver, entonces empezamos a narrar las películas y nos las contábamos entre todos nosotros. Y allí en la Curiara hay un pastor indígena, él se llama Oscar. Él es Sanema. Y él, ¿qué hacía? Él se acercaba para escuchar. Él estaba viendo la película con nosotros, y como él veía la película con nosotros, escuchando todo lo que nosotros narrábamos de principio a fin, una película. De manera de que yo me sentaba y analizaba, wow, ellos no tienen la forma, no tienen la manera, porque muchos son algunas comunidades las que gozan de este internet que les estoy informando, de teléfonos, pero hay otras que todavía nada de eso les llega. Entonces él estaba sentadito allí con nosotros, escuchando, pero lo hago aquí con el oído, porque él estaba ahí nada más escuchando, viendo una película por lo que escuchaba.
Entonces, es impresionante todo lo que el Señor nos habla y saltamos al siguiente punto, que es el medio del trayecto. En medio del trayecto, Dios te usa a pesar de lo que tú eres, a pesar de ti, a pesar de lo que, de tus excusas, de tus dudas, de tus miedos, de tu renuencia, de todo lo que tú creas, Dios te va a usar en medio del trayecto. Dios a ti te va a dar una misión. Tú tienes una misión que es ir a predicar el evangelio. Pero lo que no sabes es que el Señor te va a usar en todo ese camino, en todo ese trayecto. Le pasó a Jonás en el barco. Jonás iba a Nínive, pero en el barco ocurrieron tantas cosas que el Señor le usó. Todos esos marineros que estaban allí con él eran idólatras, seguían a sus dioses, pero él con todo y eso, él se manifestó como creyente del Señor Jesús. Él, de hecho, todavía les aclara, yo sirvo al Dios que creó los cielos, que creó el mar, que creó la tierra. Para un marinero decirles eso era algo importante porque saben que ellos seguían de las estrellas, ellos seguían de cómo hacen, de cómo, de las corrientes del mar. Entonces decirles eso a ellos, identificarse como el Dios que creó el cielo, el mar, era ese testimonio que Jonás daba y que cómo los marineros creyeron en ese momento. De manera de que no nos podemos cerrar en que nosotros vamos a ser utilizados allá en Caruao cuando vayamos a ir a evangelizar a Caruao. Y cerrarnos allí a lo que va a ocurrir en esa misión. No, el Señor te usa desde que tú sales desde la puerta de tu casa hasta que llegas hacia el otro lado. Dios te va a usar. Los marineros creyeron en el Dios de Jonás, que es el mismo tuyo, que es el mismo mío. Ellos reconocieron a Dios. Ellos de entre sus dioses paganos, ellos nunca habían visto una tempestad como esa. Y ellos, ese es el Dios de Jonás, y ellos creyeron. Dice la palabra de Dios inclusive que ellos ofrecieron sacrificios e hicieron votos y le tuvieron gran temor a Jehová. De manera de que así como hizo el Señor con Jonás, lo va a hacer contigo. Nunca te cierres a lo que el Señor pueda hacer, nunca cerremos nuestros oídos a lo que el Señor nos está diciendo. Porque Dios te va a usar en donde sea, a pesar de todo lo que tú te puedas estar imaginando, ¿no? Yo no tengo dinero, mi familia, yo que en particular, y siempre lo cuento, yo soy muy apegada a mi familia. Cada vez que sale una misión por ahí, yo digo, ay. Pero es el Señor el que te necesita. Y es el Señor el que, a pesar de todos tus miedos, de todas tus dudas, de todo lo que creas que te va a faltar, el Señor te lo va a suplir para que vayas. Y vamos al último tema, que es el crecimiento. Vamos al crecimiento. Otro de los propósitos que el Señor utilizó y que nos va a dar una enseñanza por medio de este libro a cada uno de nosotros, y eso lo vamos a ver en el capítulo 4 del libro de Jonás. ¿Quién quisiera acompañarme con el capítulo 4 del libro de Jonás? ¿Quién lo quiere leer por allí? Veo sus manitos arriba. A ver. Norquis, ¿estás por allí? Sí, ¿Me puedes ayudar con el capítulo 4 de Jonás?
y todos la acompañamos. Déjame buscarlo. ¿Me escuchan bien? Sí, Ok. Jonás, ya va. Ajá. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: Mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Listo. wow. De nada. Es ya con ese capítulo termina el libro de Jonás y aquí seguimos viendo la conducta de Jonás, una conducta que si me preguntan yo, wow, no, es algo que creo que como hijos de Dios no deberíamos tener y mucho menos si estamos trabajando para Él, si estamos siendo enviados por Él. Fíjense que solamente en el capítulo 4 Jonás quiso morir y me da risa. Jonás quiso morir, él estaba molesto, se había molestado con el Señor. Inclusive en este capítulo 4 él reconoce el por qué se había tomado la decisión de irse a Tarsis. Él había dicho: Señor, pero si tú eres lento para la ira y tu misericordia alcanza a todos lados, ¿para qué yo voy a ir para allá, para Nínive? Y todavía lo reconoció aquí en el capítulo 4. Y todavía había dicho aquí, entre todo lo que había pasado por la decisión que tomó Dios de salvarlos, porque Dios sí perdonó a todo Nínive, pero Jonás se molestó. Jonás, a veces pensamos a veces pensamos en nuestras propias decisiones, en lo que nosotros creemos y dejamos por último la decisión verdadera, que es la verdadera, que es la del Señor. Y no podemos ser así, pues tenemos que pensar en la inquebrantable voluntad de Dios, que es la única la que va a prevalecer. Y fíjense que la enseñanza que queremos ver aquí en la parte del crecimiento es que en toda área misionera, en todo trabajo o labor que usted le dedique al Señor, todo, usted siempre va a tener un crecimiento. Todo te va a dejar una enseñanza. Y Jonás necesitaba ser enseñado o probado en esta área.
Fíjense que el Señor necesitaba, o Dios necesitaba hacerlo padecer un poquito, casi que hasta desear la muerte, o sea que ni siquiera fue un poquito, sino que fue bastante, pero Dios necesitaba probarlo. Dios necesitaba enseñarle y decirle todas estas cosas. El Señor le había hecho sufrir para que él entendiera el propósito por el cual el Señor hizo todas estas cosas con respecto a Nínive. Y fíjense que el Señor le hace una calabacera, le forma una calabacera, se la crea allí bien bonita y todo esto. Y en una noche, le duró toda una noche, y al día siguiente el Señor se la quita. Y entonces Jonás todavía se molesta y le dice, ¿por qué me quitaste esta calabacera? Ahora prefiero yo morir, me quiero morir y todo aquello. Entonces el Señor, ¿qué le dice? El Señor en ese momento, o sea, te da un poquito, te da preocupación o lástima una planta silvestre que no vale, que no cuenta, que no vale, que ni siquiera hiciste nada por ella, y no voy a tener yo con piedad por toda una ciudad entera. Dios necesitaba mostrarle a Jonás el porqué de salvar esa ciudad. Y es porque en esta ciudad habían más de 15,000, de 120,000 personas que no sabían ni siquiera discernir de su derecha y de su mano izquierda, más muchos animales. Jonás no sabía eso. Jonás no lo sabía, y si esta era la forma en que él entendiera, bueno, vamos a hacerlo. Y cuando la Biblia se refiere a que había más de 120,000 personas que no sabían discernir cuál era su mano derecha y cuál era su mano izquierda, hablaban de niños. Habían niños que merecían el perdón de Dios. Tal vez no los que estaban, el resto de las personas que estaban allí haciendo sus malas obras y todo lo terrible que estaban haciendo, pero allí habían niños, habían animales que también eran creación de Dios. Y el Señor le estaba dando esta enseñanza por medio de esta planta que casi hace, esta situación que casi hace matar o morir a Jonás, para poderle decir esto. Porque nosotros a veces no entendemos los planes de Dios, sino hasta cuando el Señor nos tiene que probar un poquito para poder entender el porqué y la razón de todas esas cosas. Entonces, fue así como el Señor le enseñó a Jonás, y nos da también esa área de crecimiento a cada uno de nosotros. Y fíjense que también esta parte, este capítulo 4, o este versículo que de hecho les coloqué allí, es el que está colocado allí, y dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Traigo acá a analizar también lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Todavía Lot le preguntaba al Señor si había alguien para que no destruyera la ciudad, y el Señor todavía le decía, mira, si hay por lo menos 10 justos, yo no la destruyo. Y es cuando el Señor envía a los ángeles a sacar solo a Lot, porque Lot era el único que estaba allí y su familia, y los saca para entonces destruir a Sodoma y a Gomorra. Entonces, si por lo menos habrían 10 justos en esta ciudad, yo los perdono. Pues aquí en Nínive había más de 120,000 justos. Y por eso es que el Señor toma esa decisión de perdonar a Nínive. Que tenemos que pasar por algunas pruebas si nosotros estamos cuestionando, si cuestionamos al Señor y si hacemos sumisión con una actitud que no es la adecuada,
Entonces el Señor nos va a probar un poquito, pero todo va a ser para un crecimiento. Todo nos va a dejar una enseñanza. Entonces, bueno, por aquí creo que podemos cerrar estos 4 capítulos de este libro. Y fíjense que, hay algo muy importante antes de que se me olvide. Hay un propósito también muy importante que no quería que se me escapara, y era que este libro también Jesús lo utilizó con un propósito muy, muy importante y muy bonito, que lo vamos a ver en Mateo capítulo 12, versículo... Ay, Dios mío, ayúdame. Mateo capítulo 12, versículos 41. El Señor utiliza a Jonás y todo el libro de Jonás, el mismo Jesús, el propio Jesús, para dar referencia a una enseñanza muy importante que estaba haciendo Jesús a los fariseos. Estos fariseos, estos hombres, estos personajes que no querían aceptar ni reconocer a Jesús como su Mesías. Entonces, fíjense que toda esta historia de Jonás, que ya la acabamos de culminar, el Señor Jesús la utiliza como una de sus profecías. Mateo capítulo 12, versículo 41. Dice, los hombres, vamos a leer desde el 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así será el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. De manera de que Jesús utiliza toda esta travesía que vivió Jonás para darles esta única profecía a estos hombres que no querían reconocer a Jesús como Mesías. Todavía ellos les estaban pidiendo señal a Jesús y Jesús les decía no, sino la única que le voy a dar es acerca de Jonás. Lo que le ocurrió a Jonás. Y fíjense que Jonás estuvo dentro del pez 3 días y esta referencia es la que utiliza entonces Jesús como lo que él iba a durar sepultado, muerto, 3 días y 3 noches, hasta el tercer día que él resucita, y es un ítem bastante importante que debemos tener allí y fijar como esa profecía que usa Dios para dárselos a los escribas y a los fariseos, una profecía cumplida, una profecía que ellos en su tiempo pudieron palpar y que nosotros también creemos como hijos del Señor. Bien, ya vamos entonces con la última lámina, ya para ir cerrando esta clase como Ministerio Internacional. A veces pensamos, y bueno, ya creo que lo habíamos aclarado, que el Ministerio Internacional, bueno, se trata de salir a otro país, salir a otra nación, a otro territorio. Bueno, ya hablamos que con el ODI podemos hacer misiones en donde sea, en cuando sea, ¿sí? Aplicando la estrategia del ODI. Pero a veces entonces hablamos como Ministerio Internacional y entonces nos ponemos pero entonces yo no tengo pasaporte y yo no tengo que si la visa y el dinero que ahora hay que sacar hay que tener para sacar todos estos trámites, todos estos papeleos y todas estas cosas. Bueno, aquí les presentamos algunos ministerios
internacionales que el Señor nos ha dado tanto a mi esposo como a mí la oportunidad de trabajar con cada uno de ellos que están allí. Vamos a hablar brevemente de cada uno de ellos, o simplemente nombrárselos. Jucum es Juventud con una Misión. Con ellos fue que fuimos la primera vez para Cúcuta. Son un ministerio que también tiene una escuela que prepara misioneros para salir y hacer cruzadas, hacer evangelio, ellos le llaman cruzadas, y evangelizar. Con ellos fue que fuimos nosotros la primera vez para Cúcuta y creo que la segunda vez fuimos, pero con que les estoy mostrando aquí, se llama Impacto Estratégico, también es un ministerio internacional, y ellos se encargan de también hacer... misiones a lo largo de Latinoamérica. Ellos financian misiones a nivel latinoamericano. Muy bien. Luego tenemos CRU. CRU es también es un ministerio o un movimiento, más que todo un movimiento, pero que se da a nivel estudiantil, universitario. Ellos trabajan a nivel universitario, tuvimos la oportunidad también de trabajar, no en alguna actividad directamente con ellos, pero sí viajamos juntos con alguno de ellos y los podemos conocer y podemos conocer un poquito acerca de este ministerio que también es a nivel latinoamericano. Es este que les muestro aquí, el RAP, significa Red de Adopción por los Pastunes, Red de Adopción por los Pastunes. Me llamó muchísimo la atención, solo que bueno, el Señor sabe todas las cosas y no nos dio oportunidad de trabajar con ellos. No pudimos trabajar con ellos, pero sí, sí escuchamos de ellos, sí se quiso la oportunidad de poder estar con ellos. Ellos trabajan directamente con aquellos países de Afganistán y Pakistán. Ellos desean poder entrar o están haciendo algunos movimientos, algunas estrategias para poder entrarle a los niños primeramente que son musulmanes y poder trabajar con alguno de ellos. Ellos están aquí en Venezuela, sé que están en Colombia, están también en Venezuela y bueno, también es un ministerio bastante chévere. Y E3 Partners, con este ministerio, la Iglesia Príncipe de Paz está trabajando con ellos. No sé si alguna de las iglesias aelistas también, Lirio de los Valles también está trabajando con ellos. Ellos son un ministerio que trabaja con red de mentoreos. Ellos trabajan con la multiplicación de discípulos y con ellos también nos dan materiales evangelísticos. Están estos cubos evangelísticos que tenemos, eso los aportan ellos, los cubos planos, los tratados del cubo, algunas pulseritas. El eslogan de hecho de Yo Soy Segundo es de ellos también. Y bueno, son todos estos ministerios en los que alguna oportunidad hemos trabajado, seguimos trabajando con ellos. Lo importante que debemos saber de ellos es que son ministerios paraeclesiásticos, no forman parte directamente de alguna iglesia, mucho menos de la ADIEL. Sí tenemos que tener en cuenta, porque creo que la mayoría de los que estamos aquí formamos parte de la ADIEL, Asociación de Iglesias Evangélicas Libres. Ellos no forman parte de ellos, entonces sí tenemos que por lo menos tener ese cuidado de que si podemos trabajar, porque podemos trabajar internacionalmente por medio de estos ministerios. O sea, sí hay ministerios que trabajan internacionalmente, no necesariamente, como vuelvo y les repito, tenemos que salir del país para poder trabajar internacionalmente. Aquí hay muchos ministerios que podemos trabajarlos desde aquí. Pero sí es importante tener siempre el consentimiento de nuestros pastores, de nuestras iglesias, del
que nos puedan apoyar y tener su consentimiento del poder trabajar con alguno de ellos, mantenerlos siempre informados de lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, hacia dónde estamos yendo. Recuerden que las misiones, creo que lo hemos estado diciendo en clases anteriores, la iglesia es la que te envía. Nosotros como misioneros no podemos estar solos, no podemos estar yo me mando, yo me dirijo, este es mi dinero, yo me voy. La iglesia es la que te envía, siempre tenemos que tener respaldo de nuestros pastores, de nuestros hermanos que nos estén respaldando en oración. Esto siempre es muy importante. Pero más allá de todos estos ministerios que no forman parte de la ADIEL, les adelanto que la ADIEL, Asociación de Iglesias Evangélicas Libres, está trabajando para que el área internacional se abra. La ADIEL, o mejor dicho, el Departamento de Obra Misionera, el DOM, está trabajando en las áreas urbana, rural e indigenista. Y está iniciando esos procesos, ese trabajo para que inicie este Ministerio Internacional. Entonces, aún más rápido, aún más, con más razón, nosotros que formamos parte de la DIEL, podernos preparar para que cuando esta área internacional pueda abrirse dentro de la DIEL, podemos decir que, bueno, ya hay misioneros que ya estamos preparados y estamos listos para lo que sea, para lo que surja, para donde el Señor nos envíe, teniendo en cuenta entonces como lo hizo Jonás, nosotros poder ir también como llamó a Jonás. Con una mejor actitud, pero así como llamó a Jonás, él también nos puede llamar y nosotros, ¿qué le vamos a decir? ¿Vamos a oír a Tarsis o vamos a decirle al Señor, heme aquí, yo sí voy a ir? Entonces, bueno, mis hermanos, este ha sido todo el tema, todo el contenido que surge del Ministerio Internacional. Espero que, bueno, haya tocado a sus vidas, sus corazones y que nos motivemos cada día a poder salir y llevar el Evangelio a donde sea que el Señor nos llame, nosotros ir. Amén, amén. El Señor te continúa bendiciendo. La mejor maestra que ha pasado. No, mentira. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por conectarse, todos los que se conectaron. Quería hacer énfasis en un solo punto, rapidito. El inicio de la escuela, muchos hermanos se me acercaban, incluso de mi iglesia y unos que están inscritos hoy en día en la escuela, me decían, no, Ronald, yo no me quiero inscribir porque yo no quiero ir para la selva. Los que me dijeron eso no se inscribieron. Y otra hermana me decía y le decía a los demás, inscríbete, que eso no es para la selva. Eso es nada más para aprender de misiones y puedes trabajar nada más en tu comunidad y ya. Sí, es verdad. Nos estamos capacitando para todas las áreas, es una realidad. Pero Jonás también estaba capacitado para todas las áreas. Y él quería solo trabajar en Israel. Y él estaba cómodo trabajando en Israel. Ayer vimos que él tenía una profecía registrada en la Biblia hacia Israel. Es decir, tenía trayectoria en su pueblo como profeta. Pero el Señor lo reta y lo manda a Nínive. Entonces el reto es para cada uno de nosotros. Y si el Señor te reta y te envía a otro lugar, ¿tú estás dispuesto a decirle, heme aquí? ¿Tú estás dispuesto a decirle, bueno, dejo mi trabajo, dejo mi comodidad y poder ir? A veces vemos a Jonás como el malo de la película, pero ¿cuántas veces nosotros no tomamos esa actitud? Al decirle al Señor, no, Señor, yo me quedo aquí, yo soy parte de mi iglesia y tengo que trabajar en mi iglesia. Pero si el Señor te llama, hermano, usted tiene que estar dispuesto a estar y a decirle que sí. Yo tuve mucho tiempo esa duda y yo le decía, Señor, pero si yo tengo un buen trabajo. Muchos hermanos, quizás en ese momento, en esa época de mi vida donde tenía un buen trabajo, y muchos hermanos a lo mejor no tienen trabajo, no tienen ocupaciones, ¿por qué no le dices a ellos? ¿Por qué no yo agarro mi plata que estoy ganando aquí y se la doy a ellos y me quedo con mi trabajo? Una de las cosas que me decía el pastor es que Dios no busca desocupados. Llamó a Pedro pescando, llamó a Mateo recogiendo impuestos, y así sucesivamente con cada de las personas que él estaba llamando, no llamaba a personas desocupadas, él llamaba a personas que estaban ocupadas.
Y a veces nos toca a nosotros. Nos toca el Señor movernos en nuestro corazón y decirnos, mira, ya es hora de que vaya. Y muchas veces sacrifiqué, yo cuando trabajo es que genero, si no trabajo no genero. Entonces sacrificaba esos meses de trabajo por poder ir a las misiones, diciéndome eso, pero me daba cuenta de que el Señor me usaba para su obra. Y a pesar de esas dificultades, de esas limitaciones que nosotros mismos nos ponemos, debemos decirle que sí al Señor y seguir adelante porque Él es el que va a hacer la obra en nuestras vidas. Mis hermanos, esto fue Ministerio Internacional. Espero haya sido para su bendición, para su crecimiento. Tenemos contacto con cada uno de esos ministerios que están viendo en pantalla ahorita. Si quieren saber un poquito más acerca de eso, contáctenos y ahí podemos poner al día. También sus pastores, los pastores conocen mucho de estos ministerios, los que están en las universidades. Creo que el 70% de la Universidad de Venezuela tienen CRU. La Universidad Simón Bolívar es una, que estoy viendo por ahí estudiantes de la Simón Bolívar. Hay CRU también en la Simón Bolívar. Averigüen, aprendan acerca de eso. Y bueno, sigamos creciendo en la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos, y así estamos despedidos. Recordándoles los anuncios que dimos ayer. La semana que viene, clase el miércoles acerca de finanzas. Y el jueves tenemos una actividad especial en Príncipe de Paz. Sería bueno de que todos fueran de forma presencial. Pero bueno, vamos a ir cuadrando allí. Si no, la podemos mover para el sábado, dependiendo del horario. También el sábado tenemos la actividad del Día de la Biblia. Estén atentos a los anuncios en sus iglesias acerca de esa actividad. Nosotros formamos parte de ella, así que vamos con todo, seguimos bajo la cobertura y la bendición del Señor. Astrid, ¿puedes orar para estar despedido? Vamos a orar. Señor, gracias, infinitas gracias, Padre, por esta tarde de enseñanza, de crecimiento que nos da, Señor. Quiero darte gracias, Padre, por cada misionero que está presente hoy, mi Dios, los que no pudieron estar también, Señor. Gracias por cada uno de ellos, mi Dios, porque han decidido en su corazón sincerarse, mi Dios, en cuanto a esta hermosa y gran tarea que tú nos has encomendado a cada uno de nosotros. Gracias porque buscamos, Señor, queremos crecer, queremos aprender, mi Dios, más para poder ir, Señor. Ir a donde tú nos llames, ir a donde tú quieras que nosotros vayamos, Señor. Mi Dios, te pido que seas tú hablándonos cada día, Señor, que seas tú llenándonos más de ti cada día, Señor, ayudándonos, mi Dios, a poder entender, Padre, las situaciones, Señor, que ocurran a nuestro exterior, Padre, y que tú nos uses, mi Dios, para poder acudir a cada una de estas personas, Señor. Envíanos como Jonás, Señor, a poder predicar, Padre, a poder llevar esas buenas de salvación, Señor, que solamente tú das, Padre Santo. Gracias, pues, mi Dios, por esta tarde de aprendizaje. Te pido que cada uno en sus casas o en donde quieras que estén, Señor, les tienes en bendición a cada uno de sus familias, Señor, que también nos puedas dar un descanso, Señor, reparador en todo momento, mi Dios. Síguenos enriqueciendo en cada clase, con cada maestro, Señor, y que cada día podamos superarnos más en cuanto a tu palabra. En el nombre de Jesús te damos amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Feliz noche.